Estamos a 10 de mayo del año 2024. Lo que vais a escuchar seguidamente es un corto debate que acabo de tener en mi grupo de WhatsApp en la iglesia del Padre y del Hijo. Es un debate que he tenido con un trinitario, sobre el tema del Dios Trino. Ellos predican que Dios es trino, una especie de monstruo con 3 cabezas. Y lo que le he demostrado en este debate es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, que nunca hablan por ninguna parte de ningún falso Dios trino. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Luego está Jesús, que es el Hijo de Dios, el Dios unigénito, y luego el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo. La Biblia jamás dice por ninguna parte que Dios sea trino, ni tampoco dice jamás que solo exista un Dios. Lo que existe es un Dios supremo, que es el más grande de todos los dioses, y es el Padre Celestial. Esto, lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Así que escuchen el debate hasta el final, y luego pues saquen, como siempre, sus propias conclusiones. Desde que comienza la Biblia se está hablando de la Trinidad. Desde que comienza la Biblia se está hablando de la Trinidad, de un Dios plural, aunque no una Trinidad en el primer momento, pero sí está hablando de un Dios plural. Cuando en Génesis dice, y Dios dijo, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando de un Dios plural. Y si usted me dice que era Dios hablando con su Hijo Jesucristo, el cual no es un Dios, pues yo le pregunto a usted por qué en adelante dice, e hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ¿dónde queda ese otro con el que estaba hablando mientras le decía que hagamos? Porque es un Dios plural, está hablando dentro de sí mismo. En la Torre de Babel, por ejemplo, Dios dice en término plural, bajemos y confundamos los idiomas. Y después dice, y bajó Dios. Está hablando en una singularidad plural. Entienda eso. Bueno, la Biblia, ya ha comenzado usted mintiendo. La Biblia nunca habla de ningún Dios plural. Cuando luego ha citado usted el texto de Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí no habla por ninguna parte de un Dios plural, simplemente un Dios le está hablando a otro Dios. El Padre le estaba hablando al Hijo, así de simple. Es como si yo tengo un hijo y le digo, Juanito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Dónde está ahí un Dios plural? Simplemente yo, que soy el Padre, le estoy proponiendo a mi hijo hacer un muñeco de barro a nuestra imagen que se parezca a nosotros, así de simple. Por lo tanto, usted miente descaradamente cuando dice que la Biblia habla de un Dios plural. La Biblia enseña bien claro que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. Y un Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, así de simple. Bueno, luego ha citado usted el otro pasaje del Génesis, bajemos y confundamos sus idiomas. Igual, ¿dónde habla ahí de un Dios plural? Usted está mintiendo descaradamente. Bajemos, un Dios le está hablando a otro Dios, así de simple. Ahí no se habla de ningún Dios plural, una especie de monstruo con 3 cabezas, no. Ahí no se habla de ningún falso Dios trino, simplemente, repito, un Dios le está hablando a otro Dios. Que descendieran a la tierra, descendamos y confundamos sus lenguas. Igual que hizo con Adán, le propuso a Cristo hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Simplemente, ahí no habla por ninguna parte de un falso Dios trino. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis, en el primer capítulo 1, pueden leerlo los que estén escuchando esto, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y dice que después Juan se vira hacia atrás y al que ve es a Jesucristo con pelo blanco, con una túnica blanca. Y si Jesucristo no es Dios, entonces ¿cómo puede ser todopoderoso? Está proponiendo a su Hijo hacerlo juntos, pero después queda dicho que hizo Dios al hombre. Entonces, ¿dónde queda el papel del Hijo? Bueno, después ha mencionado usted el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis no habla por ninguna parte de ese falso Dios satánico, de ese monstruo de 3 cabezas. Por ninguna parte se dice que Dios sea trino en el Apocalipsis. Al contrario, el Apocalipsis hace una clarísima diferencia entre Dios y el Cordero. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, es decir, Dios el Padre le entregó para manifestar a su siervo las cosas que han de ocurrir rápidamente. Ahí tenemos.
¿A quién se le llama Dios? Al Padre Celestial. ¿Y a Jesús cómo se le llama en el Apocalipsis? El Cordero. ¿De qué va falso Dios trino me está hablando usted? Porque usted es tan mentiroso diciendo que la Biblia habla de un Dios trino, o de un Dios plural, como usted dice. Habla de un Dios que es el Padre Celestial, el Dios que nos dio a conocer Jesús, vino a la tierra para darnos a conocer al Dios supremo que es el Padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. La Biblia dice que solo hay un Dios verdadero, Jehová. Entonces Cristo es un Dios de mentira. Por favor. Por supuesto que Cristo es Dios. ¿Quién ha negado? ¿He negado yo? En algún momento que Cristo sea Dios, claro que es Dios, es un ser poderoso, eso es lo que significa la palabra Dios, pero al mismo tiempo tiene un Dios sobre él que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice el Nuevo Testamento. Hasta el propio Cristo resucitado, glorificado, le llamó por 4 veces mi Dios al Padre Celestial. Ahí lo puede leer en Apocalipsis 3:12. Por lo tanto, ¿qué nos enseñan esos textos? Pues que hay un Dios supremo que es el Padre y Jesucristo es el segundo Dios, el Hijo de Dios, así de sencillo. Y en Colosenses 2:9, el apóstol dice que en Cristo habita la divinidad plena. Y dicha divinidad solo puede haber dentro de un Dios, no dentro de un ser inferior. Y es la misma divinidad que hay en el Padre. Y eso lo pueden encontrar en Efesios 2:5-6. Por favor, lean. El problema es vuestra concepción de la divinidad. Dios no son 3 personas pegadas en un mismo cuerpo. Al contrario, son 3 personas independientes, con voluntad propia, ¿entiende? Con naturaleza propia, pero unidos por una misma sustancia, la sustancia divina. Y dicha sustancia, que está en unión de los 3, forma un Dios en 3 personas diferentes. La Biblia nunca dice que solo exista un Dios, eso es una de las mayores mentiras de Satanás. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios Padre, un Dios supremo, y luego hay muchos más dioses en el cielo y en la tierra. Eso se llama enoteísmo, esa es la enseñanza bíblica. Pero no hay ni un solo texto donde diga que solo existe un Dios. Eso es mentira, por la sencilla razón de que a Cristo también se le llama Dios en la Biblia, a los ángeles también se le llama dioses en la Biblia. Por lo tanto, si son dioses, al propio Moisés, Éxodo capítulo 7, verso 1. Dios le llamó, que le dijo ahí en Éxodo 7:1, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Moisés era un Dios, ahí lo dice el propio Dios. Por lo tanto, eso que usted ha dicho, que solo existe un Dios, es una repugnante mentira del diablo. Es una doctrina enseñada por los apóstatas de la fe. Es totalmente antibíblico decir esa patraña de que solo existe un Dios. Lea Filipenses 2:5-6, por favor, donde dice que Cristo era igual a Dios porque era Dios y que Él se despoja a sí mismo voluntariamente de la divinidad que le era propia para venir a sacrificarse por la humanidad. Esa superioridad que usted llama Dios, ese Padre, es igual en poder y en esencia al mismo Cristo. La única diferencia es que Cristo se subordina voluntariamente. Menciona usted de Colosenses 2:9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Claro, el Dios Padre habita en Cristo, es lo que dice el texto. Ahí no dice por una parte que Dios sea trino. El falso Dios trino, el monstruo de 3 cabezas, es el que se inventó la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, y es donde ustedes, los falsos cristianos evangélicos, han tomado esa doctrina de demonios, del falso Dios trino, de un monstruo de 3 cabezas. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que dijo Pablo en Colosenses. Nosotros creemos en la divinidad de Cristo. El Dios Padre mora en Cristo, claro que sí. Habita en él corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Pero ese pasaje de Colosenses no dice por ninguna parte que Dios sea trino. Demuestre un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios sea trino. Si usted me da ese versículo, le regalo 100.000 euros. Mateo 19:17, solo hay un Dios, y ese Dios se le llama Dios al Padre porque el Padre no se despojó de la divinidad. Sin embargo, Cristo sí, por favor, Efesios 2:5-6. Usted miente cuando dice que Cristo no es inferior al Padre. Por supuesto que es inferior al Padre, porque Jesús dijo que el Padre es su Dios, su Dios. Le llamó mi Dios. Y además dice bien clarito, 1 de Corintios capítulo 11, dijo Pablo, que el Dios Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Por lo tanto, Cristo es inferior en autoridad al Padre Celestial, porque ahí lo dijo, que el Padre es la cabeza, el jefe de Cristo.
El hombre, el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, y Dios el Padre es la cabeza, es el jefe de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo. Por lo tanto, el Dios Padre es mayor que Cristo, mayor en autoridad, es su Dios. El problema es que usted ha sido engañado por Satanás, no entiende la Biblia, no cree la Biblia, porque sencillamente ha sido engañado por falsos pastores, falsos cristianos trinitarios. Ha sido engañado completamente por el diablo, el padre de la mentira. Tito 2:13, Cristo es nuestro gran Dios y Salvador, no otro Dios, Dios. Primera de Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, no otro Dios, no un Dios, Dios, era Dios. Bueno, luego ha citado usted Filipenses 2:5-6, ahí no se dice pone una parte que Dios sea trino. Usted no sabe leer la Biblia ni la entiende, no sabe absolutamente nada. Ese pasaje no dice jamás que Dios sea trino, simplemente está hablando de Jesús. Dice que estaba en forma de Dios, se despojó su divinidad, se despojó de su gloria y bajó a la tierra en forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Así de simple, ahí no dice que Dios sea trino por ninguna parte. Esto, repito, no entiende para nada la Biblia. Usted lee la Biblia, pero no la entiende en absoluto, no tiene ni pajoreta idea de lo que habla. Yo no digo que en la Biblia se diga que Dios sea trino. Yo no digo que en la Biblia se diga que Dios sea trino. Yo no digo que en la Biblia se diga que Dios sea trino, sino los indicios que se dan de su Trinidad. Luego ha citado usted Mateo 19-17, ahí no dice por una parte que solo existe un Dios. Se lo repito, si solo existiera un Dios, ¿por qué a los ángeles en la Biblia se le llama dioses? ¿Por qué al propio Moisés se le llamó Dios? A los hijos de Dios se le llama dioses. Entonces, ¿por qué miente usted diciendo que solo existe un Dios? Al propio Cristo se le da el título de Dios, porque la palabra Dios es un título que significa poderoso. A Cristo se le llama Dios, pero Él tiene un Dios sobre Él, a un Dios supremo sobre Él, que es el Padre Celestial. Eso es lo que enseña toda la Biblia, y eso es lo que usted no cree. Bueno, luego ha citado usted Tito 2:13, efectivamente. El apóstol Pablo dijo que Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. Claro que Cristo es un Dios grande, eso yo no lo niego. Él es un Dios grande, un poderoso grande, pero al mismo tiempo tiene otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús le llamó mi Dios un montón de veces. Repito, porque usted no se entera de nada. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, claro que sí, pero hay un Dios más grande, hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, el Dios de Cristo, la cabeza de Cristo. Usted ni cree la Biblia ni entiende la Biblia para nada. Dios le dice a Moisés, y tú te presentarás ante Faraón en forma de Dios, no como Dios, solo en forma de Dios. Que su traducción diga otra cosa ya es diferente. Dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerza fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Si yo estoy equivocado y no tengo culpa de que esta doctrina que según usted es falsa, cosa de la que discrepo y lo dejo claro, llega a ser realmente falsa, Dios me juzgará por mi fe en su Hijo, por el conocimiento que tengo, y juzgará a los culpables, no a mí que nací en esto. ¿Comprende? Bueno, ese pasaje que ha citado usted, el famoso texto de Juan 3:16, no dice por ninguna parte de que Dios sea trino, simplemente que el Padre envió a su Hijo al mundo, ya está. Está hablando de dos dioses. Son el Padre y el Hijo. Ahí no habla de ningún monstruo de tres cabezas, de ningún falso Dios, sino para que vea que usted mismito, hasta usted mismito, citando esos textos de la Biblia, se suicida, se pone la pistola en la cabeza y se suicida. No tiene usted ni puñetera idea de lo que habla, no entiende la Biblia ni cree en ella. Ese texto de Juan 3:16 está mencionando al Padre y al Hijo, no habla de ninguna tercera persona divina por ninguna parte. Voy por culminado totalmente este diálogo, porque como dijo Cristo, la palabra no es para contender. Bueno, ha citado también usted la de Juan 1:1, ahí no habla por una parte de ningún falso Dios trino, de ninguna especie de monstruo con tres cabezas. Dice, en el principio era el verbo, que es Cristo, Cristo es el verbo, ya existía el verbo es eterno, no dice por ninguna parte que fue creado, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta traducción, estaba con el Dios Padre, y luego dice, y el verbo era Dios, sin el artículo, así viene en el texto griego. Es decir, el verbo era un ser poderoso, era un Dios, un ser poderoso. Estaba con el Dios, ahí está hablando de dos. Ahí está hablando de dos personas divinas, no está hablando de ninguna trinidad, ni de tres personas divinas, de ningún monstruo de tres cabezas. Está hablando de dos seres divinos que son
el verbo que es el Señor Jesús, y el Dios con el artículo, que es el Padre Celestial. Ahí lo tienen, a los dos dioses mencionados en Juan 1.1. Ahí no habla de un solo Dios por ninguna parte, ni mucho menos de un falso Dios trino en el cual usted cree. Bueno, lo dice usted, no, la Biblia nunca dice que Dios sea trino, pues ya está, caput, punto y pelota. Usted mismo se ha puesto la pistola a la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos, se ha suicidado, al reconocer que la Biblia no habla por ninguna parte de ningún Dios trino. Así de simple. No, a ver, ignorante. Éxodo 7.1 dice, mira, le habla a Moisés, el propio Dios, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Lo entiende, pedazo de ignorante mentiroso? Léalo usted en la Reina Valera o en cualquier traducción bíblica. Yo te he constituido Dios para Faraón. Moisés era un Dios, era un ser poderoso porque tenía el poder de Dios. Era un Dios, eso es lo que significa la palabra Dios en hebreo, Elohim. Es un ser poderoso. Y Moisés era un ser poderoso porque hacía milagros. Tenía el poder de Dios. Así de simple. Por consiguiente, enseñar que solamente existe un Dios, como usted ha dicho, es una repugnante mentira del diablo, una doctrina de demonios que es contraria completamente a lo que enseña la Biblia. La Biblia nunca dice que solo existe un Dios. Lo que existe es un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted ni entiende la Biblia ni cree en ella porque ha sido completamente engañado por Satanás, por el diablo, el cual utiliza a todos estos falsos pastores, falsos maestros trinitarios para destrozar el cerebro de millones y millones de falsos cristianos trinitarios. Bueno, como podéis ver, esta criatura, este pobre idiota, ha salido huyendo del debate. No ha podido refutar con la Biblia absolutamente nada de lo que he dicho y ha abandonado completamente el debate, ha salido huyendo. Así que nada, los audios por supuesto que se quedan ahí grabados porque los voy a publicar en mi canal de YouTube. Este pequeño debate que he tenido con este trinitario, que por cierto se llama, ¿cómo se llama? Sánchez, pon aquí, Sánchez, el pollo este. Por eso es que ha salido como una rata cobarde, ha salido huyendo del debate. Arrepiéntase que ahora usted tiene tiempo de salvar su podrida alma. Escuche bien, Dios le ha dado la oportunidad de tener este pequeño debate conmigo para que conozca usted la verdadera doctrina bíblica y no lo que le han metido en la cabeza, que ha sido una espantosa doctrina de demonios. Por lo tanto, ya que este cobarde pues ha salido huyendo del debate, por ir por terminado este breve debate.